buenos días a todos, bienvenidos a nuestro café fiduciario de todos los jueves a las 7 de la mañana. Recuerden que este café fiduciario es patrocinado por NINSA, Asesores de Tierras, Suárez y Gómez Abogados, Match Alianzas y AESI, la Asociación de Egresados de la Escuela Colombiana de Ingenieros Julio Garavito. Hoy en nuestro café fiduciario de todos los jueves a las 7 de la mañana, con un invitado muy especial, el doctor Pedro Pablo Osman. Doctor, de antemano un agradecimiento muy especial por acompañarnos en este espacio académico. El doctor Osman es abogado, especialista en Derecho Tributario y profesor de la Universidad Javeriana. Doctor, nuevamente muy bienvenido a este café fiduciario. Erika, muchas gracias por la invitación. Muy bien, nuestro tema del día de hoy, aprovechando el conocimiento, por supuesto, del doctor Osman, es del impuesto de timbre. Aprovechamos este espacio, doctor, para que usted, por favor, nos contextualice, nos explique, pero sobre todo nos familiarice en un tema que no es tan cercano. La primera pregunta que quisiera hacerle, doctor Osman, es si nos puede contextualizar un poco más o familiarizar sobre qué es el impuesto de timbre y cuál es su propósito. Erika, el impuesto de timbre es un impuesto que hemos venido implementando en Colombia desde hace muchísimos años. De hecho, el antecedente más remoto que tenemos del impuesto de timbre tal como lo conocemos hoy es un impuesto que en la colonia se denominaba impuesto de timbres y sellos y que estaba destinado en ese momento para gravar específicamente el otorgamiento de ciertos documentos que se hacían públicos, sí, como parte de las rentas que recibía la corona española cuando todavía éramos una colonia. Bien. Ese impuesto fue sufriendo algunas modificaciones a lo largo del tiempo y hoy en día la estructura del impuesto de timbre tal como la conocemos tiene como antecedente más cercano la Ley Segunda de 1976. Ya hace varios años. Es decir, estamos hablando hace 50 años, con la estructura como la conocemos hoy, desde luego con muchísimas variaciones, porque además somos un país que hace reformas tributarias con relativa frecuencia. ¿Cuál es el propósito del impuesto? El propósito del impuesto principalísimamente es el de gravar documentos, sí, que reflejan de una u otra manera o el desplazamiento de riqueza, o la suscripción de títulos valores, o en general la realización de ciertos trámites o gestiones. Bueno, doctor, y ya explicando un poco acerca del concepto del impuesto de timbre, hablemos de los elementos esenciales. Normalmente cuando estamos haciendo relación a los impuestos siempre escuchamos decir que hay un sujeto activo, un sujeto pasivo y un hecho generador. Para el caso en particular del impuesto de timbre, por favor infórmenos o enséñenos el hecho generador, el sujeto activo y el sujeto pasivo para este caso en particular. Claro que sí, Erika. El impuesto de timbre, como cualquier otro tributo, debe reunir unos elementos esenciales de la obligación, que son efectivamente los sujetos activo y pasivo, el hecho generador, la base gravable y la tarifa. De acuerdo. En el caso del impuesto de timbre, estamos en presencia de un impuesto nacional, es decir, administrado por la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, DIAN, de tal manera que el sujeto activo en este caso es la nación. Pero por el otro lado tenemos unos sujetos pasivos. De acuerdo. En el caso del impuesto de timbre vamos a mirar dos categorías. Una categoría que se denomina contribuyente, sí, y otra categoría que se denomina responsable del tributo. El contribuyente es quien realiza el hecho generador del tributo y es quien en últimas asume el pago del importe económico del impuesto de timbre. Pero por el otro lado tenemos al responsable, que es un responsable jurídico porque es quien en últimas debe trasladarle al Estado el valor de ese impuesto que se recauda. En nuestro sistema hemos escogido el mecanismo de la retención en la fuente como el mecanismo de recaudo del impuesto de timbre, que usualmente debe ser practicada por unas entidades que están señaladas como agentes retenedores del impuesto y que en muchos casos corresponden a quien hace efectivamente un pago dentro de esas relaciones que están grabadas con el impuesto de timbre. Ahora, en relación con el hecho generador. De acuerdo. Explicábamos al principio que el impuesto de timbre es un impuesto principalmente documental. Entonces, lo que ha establecido el Estatuto Tributario Nacional es
que el hecho generador del impuesto de timbre consiste o en el otorgamiento, o la suscripción, o el giro, o la aceptación, o la emisión de documentos públicos o privados que superen determinada cuantía. Pero aquí sucede una cosa interesante, porque cuando nosotros miramos las características del impuesto de timbre y pretendemos clasificarlas dentro de algunas de las diversas categorías de clasificación de los tributos, se nos dice que el impuesto de timbre es un impuesto de carácter directo. Eso querría decir que recae directamente sobre las personas. Sí. Pero aquí vamos a ver que el impuesto de timbre tiene dos elementos. Un elemento objetivo, que corresponde específicamente a ese otorgamiento, suscripción, giro, aceptación o emisión de documentos, pero por el otro lado hay un elemento subjetivo. ¿Por qué razón? Porque solamente los sujetos que devengan determinado volumen de ingresos o que tengan determinado patrimonio estarán llamados a ser sujetos del impuesto de timbre. De tal manera que tendremos que mirar, Erika, por un lado la cuantía del documento, precisamente, y por el otro lado tendremos que mirar los sujetos que intervienen para establecer si efectivamente el impuesto se causa en la respectiva operación. Bien, y derivado un poco de lo que usted nos acaba de explicar, doctor, ¿cuál es la entidad encargada de recaudar esos valores correspondientes al impuesto? Entonces, cuando se trata del recaudo desde la perspectiva de retención en la fuente, sí, como te digo, la ley establece varios agentes de retención que van desde las entidades públicas, pasando por los notarios públicos e incluyendo también aquellas personas particulares que intervienen en esos documentos que están grabados con impuesto de timbre y que usualmente, como te digo, corresponden a quien realiza efectivamente el pago dentro de esa relación obligacional que está documentada en ese instrumento público o privado. Y ya desde el punto de vista del recaudo a nivel de entidad pública, como lo decía antes, pues viene siendo la nación a través de la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales. Bien, doctor, y un poco concatenado con lo que nos acaba de explicar, hablemos un poco sobre la base gravable y las cuantías que están determinadas, entiendo yo, en estos documentos o transacciones que están grabadas con el impuesto de timbre. Así es. La base gravable viene siendo otro elemento de esa obligación tributaria derivada del impuesto de timbre. De manera genérica, la base gravable constituye esa magnitud respecto de la cual se aplica la tarifa para determinar la obligación definitiva. En este caso, la ley ha definido de manera genérica que la base gravable está constituida por la cuantía de los instrumentos públicos o privados que se otorgan, se suscriben, se giran, se emiten o se aceptan. Ahora, se han generado toda clase de discusiones alrededor de esa cuantía y cómo se determina. ¿Por qué razón? Porque el punto de partida es establecer si un documento tiene una cuantía determinada o indeterminada. De acuerdo. Porque si estamos en presencia de un documento que tiene una cuantía determinada, esa cuantía determinada va a ser la base gravable del impuesto de timbre. Ya en un momento hablamos cómo se pagaría. De acuerdo. Si estamos en presencia de un documento que tiene cuantía indeterminada, vamos a tener que establecer si esa cuantía es determinable, de tal manera que podamos establecer el valor al cual le aplicamos la tarifa para calcular el impuesto que debe pagarse. Pero ¿qué sucede? Existen diferentes tipos de contratos. Exacto, ya quería ir precisamente. En el caso específico del impuesto de timbre, existen reglas, por ejemplo, en relación con los contratos de tracto sucesivo. Es decir, de aquellos contratos respecto de los cuales se cumplen obligaciones a lo largo del tiempo, incluyendo obligaciones de pago. Respecto de los contratos de tracto sucesivo, lo que nos dice el Estatuto Tributario Nacional es que el impuesto de timbre se causa sobre cada pago que se deba realizar a lo largo de la vigencia del contrato. Y lo mismo sucede en el caso de los contratos de cuantía indeterminada, sean o no de tracto sucesivo,
en los que la propia ley también establece que si la cuantía es determinable, la base gravable va a ser esa cuantía que se determine con el paso del tiempo y a la cual, como te digo, se le debe aplicar la tarifa para determinar la obligación definitiva. Y ahí, perdón que lo interrumpa, doctor, ¿cómo se calcula esa tarifa? Entonces, la tarifa, que ha sido uno de los temas más polémicos a lo largo de los últimos meses. De hecho, muy reciente en un pronunciamiento del Consejo de Estado de hace unas semanas, que más adelante incluso tocaré el tema. Exactamente, ahorita vamos a hablar de ese tema. Erika, ¿qué sucede? La tarifa general ordinaria del impuesto de timbre es del 0%. ¿De acuerdo? Ahora, ¿qué sucede? Que existen algunos documentos que tienen una tarifa fija establecida en un valor pecuniario. Estamos hablando específicamente de ciertos documentos como los pasaportes y otros documentos de ese estilo. Esa tarifa del 0% se venía aplicando de manera ordinaria desde el año 2010. Y eso como resultado de la expedición de la Ley 1111 de 2006, que en su momento previó que se produjera una reducción progresiva de la tarifa del impuesto de timbre, empezando en el 2008 y concluyendo con una tarifa del 0% a partir del 2010. De acuerdo. Con ocasión de la expedición de la Ley 2277 de 2022, la reforma tributaria de final de año 2022, se le hizo una modificación al impuesto de timbre y se estableció que todos aquellos documentos en los cuales constara la enajenación a cualquier título de bienes inmuebles estarían gravados con impuesto de timbre con tarifas que van entre el 0 y el 3%, dependiendo de la cuantía del documento. Ahorita lo que estamos viviendo es una situación excepcional. ¿Por qué razón? Porque como resultado de la declaratoria del estado de conmoción interior en la zona del Catatumbo, en algunas zonas de la área metropolitana de Cúcuta y en un par de municipios del departamento del Cesar, el gobierno nacional expidió el decreto 175 de 2025, así es, en virtud del cual tomó 3 medidas. Una de ellas en materia de impuesto de timbre, que consiste en el aumento transitorio de la tarifa ordinaria del impuesto de timbre del 0% al 1%. Y lo que prevé ese mismo decreto 175 de 2025 es que esa tarifa extraordinaria del 1% o excepcional por el estado de conmoción interior estará vigente hasta el 31 de diciembre de 2025. Y aquí aprovecho para decirle algo, doctor, y es que justamente es transitorio. Pero ¿qué posibilidades hay o qué opinión le merece, doctor, de que ese transitorio pase a permanente con la reforma tributaria y que después del 2025, como se manifestó en el decreto, el impuesto de timbre quede en el 1%, como usted nos acaba de mencionar? Pues es posible. Y además nosotros ya hemos vivido antecedentes sobre eso. La misma ley 1111 de 2006 que te mencionaba hace un momento, Erika. Si de verdad el Estado en el año 2006 hubiese querido eliminar el impuesto de timbre, lo hubiera eliminado simplemente, no hubiera dejado la tarifa ordinaria a partir del año 2010 en el 0%. Entonces, ¿qué sucede? Pues en este caso, es probable que si eventualmente se promoviera algún tipo de proyecto de reforma tributaria, el gobierno nacional pudiera pensar en dejar como fija la tarifa transitoria del 1%, que ¿qué sucede? Pues que en todo caso lo permite la Constitución con base en las normas que regulan los estados de excepción. Es posible que eso sucediera hacia el futuro. En este caso, el gobierno nacional escogió el impuesto de timbre como una de esas medidas transitorias para arbitrar recursos, por lo que se trata de un impuesto de ejecución instantánea que le permite un recaudo cuasi inmediato del impuesto, por oposición a aquellos impuestos de periodo que hubieran implicado que el gobierno nacional solo hubiera podido recaudar recursos en vigencias fiscales futuras, dificultando obviamente la financiación de sus políticas de conmoción interior en la zona del Catatumbo.
Bien, y hablemos un poco, doctor, como usted muy bien lo sabe, nosotros estamos enfocados en temas fiduciarios. Correcto. Y hace unos días atrás, justamente, el Consejo de Estado se pronunció con relación al impuesto de timbre en los bienes que son enajenados o transferidos, porque ahí hubo como una discusión sobre el tema, a patrimonios autónomos. Quisiera que, por favor, en esta oportunidad nos diera su opinión al respecto. Esta discusión no es nueva. Simplemente el más reciente pronunciamiento del Consejo de Estado de una u otra forma reafirma las tesis que esa misma corporación ha sostenido en el pasado. Y esto tiene un trasfondo puramente jurídico y es entender desde la perspectiva civil y desde la perspectiva mercantil en qué consiste el contrato de fiducia y si efectivamente cuando se realizan aportes a título de fiducia se está produciendo una auténtica enajenación de los bienes que se aportan. Cuando uno mira las normas civiles, el contrato de fiducia le enseña a uno que lo que se produce es un traslado de bienes a una persona que se denomina fiduciario con el cargo de que se las transfiera a una tercera persona una vez se verifiquen ciertas condiciones. Pero el fiduciario solamente administra esos bienes. El fiduciario no adquiere derecho de dominio pleno sobre los bienes que se le entregan a título de fiducia civil. Así es. Y cuando uno revisa las normas del Código de Comercio, pues sucede algo similar. Las normas del Código de Comercio en materia de fiducia mercantil implican que se entreguen unos bienes que quedan afectos a un patrimonio autónomo con cargo a que se administren y se realicen ciertos negocios jurídicos con esos bienes. Pero en ningún caso, en la fiducia mercantil, la sociedad fiduciaria adquiere la propiedad de esos bienes. De hecho, lo que sucede es que quien aporta esos bienes a título de fiducia mercantil se convierte en fideicomitente en ese contrato de fiducia, recibe derechos fiduciarios, pero de una u otra manera se sigue beneficiando de los bienes afectos al patrimonio autónomo. Todo esto para decir que en estricto sentido, desde el punto de vista jurídico, en los contratos de fiducia mercantil y en los contratos de fiducia civil, no existe una enajenación plena de esos bienes. Entonces, eso trasladándolo a la discusión en materia de impuesto de timbre que se ha presentado, implica que, por ejemplo, en el caso de aquellas normas que están vigentes desde el 2023 en materia de enajenación a cualquier título de bienes inmuebles, pues no debería operar el impuesto de timbre. Y no debería operarlo porque no se produce una enajenación propiamente dicha. Y aquí quiero además hacer un comentario. La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales ha emitido varios conceptos, entre ellos dos a los que se refiere el más reciente pronunciamiento del Consejo de Estado, uno de ellos anulándolo parcialmente, otro de ellos anulándolo totalmente, donde en mi concepto, de manera equivocada, la DIAN está confundiendo las normas específicamente aplicables en materia de impuestos sobre la renta, de que trata el artículo 102, con las normas de enajenación de impuesto de timbre. Claramente, el artículo 102 del Estatuto Tributario lo que consagra es el principio de transparencia en materia de contratos de fiducia. Pero aquí lo que resuelve de fondo el Consejo de Estado, y repito, reafirmando posiciones de sentencias anteriores. Claro, ya lo había decantado. Ya lo había dicho. No se produce propiamente una enajenación cuando se trata de aportes a título de fiducia. De tal suerte que no debería causarse el impuesto de timbre en ese tipo de operaciones. Muy bien, pues muy explicativo, doctor. Y ya para finalizar, quisiera que por favor nos indicara desde su apreciación cuáles son los pros y esos contras que tiene el impuesto de timbre. ¿Qué favorece o qué desfavorece este tipo de gravamen en estos documentos y transacciones que usted previamente nos mencionó? A mí me parece que el impuesto de timbre es un impuesto que ya está desueto.
Es un impuesto puramente documental que en muchos casos, por ejemplo, con lo que estamos viendo ahorita a nivel de inmuebles, puede dificultar o puede encarecer la realización de ciertas operaciones de inmuebles, porque en todo caso no todos están cubiertos con el impuesto de timbre, sino solamente aquellos que superen una suma equivalente a las 20.000 VTs. De otro lado, pues el impuesto actual, tal como lo estamos viendo, que es un impuesto por el momento transitorio, también tiende a entorpecer muchos negocios y ha sido motivo de consulta a lo largo de los últimos casi 2 meses el impuesto de timbre por muchas razones. Y Erika, yo quiero agregar un tema que es muy importante y que le puede interesar a la audiencia de esta entrevista sobre impuesto de timbre, y es toda la discusión que se ha generado alrededor de un concepto que la DIAN expidió en marzo 5 en relación con los contratos suscritos antes de la entrada en vigencia del decreto de conmoción interior del 175 respecto de la tarifa. ¿Por qué? Porque resulta que la DIAN termina concluyendo que si bien una cosa es la causación del impuesto de timbre a partir del otorgamiento, la suscripción, el giro, la emisión o la aceptación de documentos, otra muy distinta es la base gravable. Entonces concluye en mi concepto equivocadamente la DIAN diciendo que en relación con contratos que se suscribieron antes del 22 de febrero de 2025, que fue cuando entró en vigencia esta nueva tarifa transitoria del impuesto de timbre, pero que se siguen ejecutando con posterioridad al 22 de febrero, debe empezar a aplicárseles a esos contratos la tarifa del 1%. Eso no corresponde a lo que quiere decir la ley. Me parece que es una interpretación equivocada de la noción de causación del impuesto, porque la causación se produce en el momento 1, en el momento en que se suscribe, se otorga, se gira, se acepta, se emite el documento. La base gravable es simplemente el quantum, es la magnitud para determinar el impuesto definitivo. Entonces, ese concepto ha dado mucho de qué hablar. Ha dado mucho de qué hablar porque pareciera que se estuviera realizando una aplicación retroactiva del decreto 175, lo cual es abiertamente contrario a la Constitución. Y ya que ustedes se dedican también de lleno al tema fiduciario, hay otro tema muy importante que tiene que ver no con los aportes a título de fiducia mercantil, sino con la cesión de derechos fiduciarios. Allá también quisiera de pronto que nos explicara un poco, doctor, qué pasa con el impuesto de timbre en la cesión de derechos fiduciarios. Yo creo que ahí la situación es distinta al del aporte de bienes a título de fiducia mercantil por una razón. Porque en la cesión propiamente dicha de derechos fiduciarios, el titular de esos derechos sí se está desprendiendo completamente de la propiedad de los derechos. De tal manera que si esa cesión se produce a título oneroso, de tal manera que le demos una cuantificación a esa cesión y el cedente de los derechos fiduciarios esté recibiendo una contraprestación, si existen argumentos jurídicos razonables para sostener que en ese evento sí podría causarse el impuesto de timbre si se cumplen todos los elementos objetivos y subjetivos. Es decir, por un lado la cuantía del documento y por el otro lado la situación subjetiva en materia de ingresos o de patrimonio de los otorgantes o suscriptores del documento. Pero fíjate, Erika, que estamos en presencia de dos fenómenos distintos. En la cesión sí efectivamente hay un traslado pleno del derecho de propiedad. Es decir, sí estoy trasladando como cedente todos mis derechos fiduciarios con todos los derechos conexos o inherentes. Entonces, en ese caso, yo sí creo que la situación es muy distinta. Pero definitivamente, en materia de aporte de bienes a título de fiducia mercantil, claramente debe prevalecer la tesis del Consejo de Estado, que enhorabuena ha vuelto a reiterar a raíz de la anulación parcial de un concepto y anulación parcial del otro en la sentencia del pasado 15 de marzo.
Pues bueno, doctor Osman, para mí ha sido un placer tenerlo hoy en nuestro Café Fiduciario, realmente muy explicativo o muy académico todo lo que usted nos ha mencionado hoy y manifestarle que siempre muy bienvenido en nuestro Café Fiduciario. Erika, muchas gracias. Y no sin antes, doctor, compartir. No me iba a ir sin café, obviamente. Yo estaba mirando ese café con unas ganas enormes. Nuestro Café Fiduciario para que por favor... Pero muchas gracias. Quiero probarlo. Excelente. Delicioso.